En este video hacemos conocer un poco más de lo que se trata del análisis de correspondencias múltiples. Para empezar, damos a conocer brevemente de lo que se trata el análisis multivariante, porque al hablar del análisis de correspondencias múltiples se está ingresando al mundo de la descripción y exploración del análisis multivariante. En ese sentido, se define al análisis multivariante como parte de la estadística, que proporciona un conjunto de métodos para el estudio y análisis simultáneo de más de dos variables, dependiendo del tipo de variable, ya sean estas métricas o no métricas. Tales resultados la estadística univariada y bivariada eran incapaces de conseguir. El objetivo principal de estos métodos es el de ayudar al investigador a tomar decisiones óptimas y adecuadas dependiendo en el contexto en el que se encuentre, teniendo en cuenta la información disponible por el conjunto de datos analizados. Este análisis se clasifica en diferentes tipos de métodos, las cuales son métodos de dependencia, métodos de interdependencia y métodos estructurales. Cada una de estas considera diferentes técnicas de acuerdo al tipo de variable en el estudio, tal como se observa en el esquema. Pero en este caso solo nos enfocaremos al análisis de correspondencias múltiples, el cual se encuentra dentro de los métodos de interdependencia. Correspondencias múltiples. El análisis de las correspondencias múltiples es una técnica descriptiva exploratoria, el cual se aplica a tablas de contingencia multidimensionales y tienen como objetivo el de resumir una gran cantidad de datos en un número reducido de dimensiones con la menor pérdida de información posible. En otras palabras, persigue un objetivo similar al de las escalas multidimensionales, pero representando simultáneamente las filas y columnas de tablas de contingencia. En esta técnica, las variables a utilizar deben ser necesariamente cualitativas o datos no métricos conocidos de otra manera, utilizando codificaciones especiales en sus categorías o modalidades. Las reglas de interpretación. Para poder interpretar el análisis de correspondencias múltiples se debe tener en cuenta que este análisis pone en evidencia tipos de individuos que tienen perfiles semejantes en cuanto a los atributos o características que los describen. Para tal efectos, las reglas son la proximidad entre individuos en términos de semejanza, o sea, cuando los individuos se asemejan y presentan globalmente las mismas modalidades, la proximidad entre modalidades de variables en términos de asociación. Estas modalidades corresponden a los puntos medios de los individuos que las presentan y están próximas entre sí porque les conciernen globalmente los mismos individuos o semejantes. La proximidad entre dos modalidades de una misma variable en términos de semejanza. Por definición, las modalidades de una misma variable se excluyen. Si están próximas, esta proximidad se interpreta en términos de semejanza entre los grupos de individuos que las presentan. Clasificación de las variables. Podemos indicar que dentro de esta clasificación tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. De ello, vamos a ir desglosando, el cual las variables cualitativas se subdividen en dos, las cuales son nominales y ordinales. Podemos explicar que las nominales se refieren a las características de una persona u objeto. Un ejemplo que podemos indicar es el color de ojos de una persona. Las ordinales se refieren a un orden o jerarquía entre categorías o modalidades. Un ejemplo que podemos indicar es el nivel de instrucción de una carrera.
Dentro de las variables cualitativas podemos indicar que se subdividen en dos, que son las discretas y continuas. Las discretas son valores numéricos que surgen de un conteo y toman valores enteros, por ejemplo, la edad de una persona. Las continuas podemos indicar que son valores numéricos que surgen de un conteo, pero en este caso toman valores decimales. Y un ejemplo que podemos indicar es el peso de una persona. Descripción de las variables en estudio. En esta tabla vamos a ver la clasificación de las variables. La primera, que es género, pertenece a una variable cualitativa nominal, ya que sus modalidades son de masculino y femenino. La segunda variable, que es nivel de instrucción, se clasifica como una variable cualitativa ordinal, ya que sus modalidades cuentan con un orden jerárquico, que son analfabeto, primaria, secundaria y superior. La tercera, que es la vivienda propia, es una variable cualitativa nominal, ya que sus modalidades son sí y no. Las preguntas 4, 5, 6 y 7 hablan de los servicios básicos, como ser si cuenta con luz, agua, alcantarillado o gas domiciliario. Estas se clasifican como variables cualitativas nominales, ya que sus modalidades son sí y no. Análisis del método de estudio. En las investigaciones, la mayor parte de los investigadores se basan más en el análisis univariado y bivariado. Como podemos observar, lo que más usan son las gráficas de tortas y las gráficas de barras, pero no se dan cuenta que existen otras gráficas que nos pueden mostrar la relación entre más de dos variables. Observando los resultados del análisis de correspondencias múltiples, podemos mencionar que la menor parte de las personas encuestadas son del género masculino, que a la vez no cuentan con una vivienda propia, pero hablando de los servicios básicos sí tienen alcantarillado y gas domiciliario. Pero mencionando por otra parte, podemos mencionar que la mayor parte de las personas encuestadas son del género femenino, que sí cuentan con una vivienda propia, pero hablando de los servicios básicos, sí tienen luz y agua potable, con lo que no cuentan es con el gas domiciliario.